Hola, soy el profesor Emanuel Flores. Les traigo una guía sobre la materia de español. En esta guía verán temas diversos y algunas explicaciones que son bastante amplias, pero bastante claras, lo que les ayudará a ustedes como alumnos a comprenderlas de mejor forma. Esta guía les ayudará mucho para el curso de la regularización que están llevando para ingresar a la educación media superior. Sin más por el momento, comencemos. El primer tema que nos atañe son los nexos. Para eso tenemos la primera pregunta que nos dicta lo siguiente. Completa la frase con el nexo que indica condición. ¿Qué dice la frase? Esa puerta no se debe abrir, haya una emergencia. Aquí tenemos 4 opciones, entre ellas la A, al hecho de que, B, de modo que, C, aunque, D, a menos que. Tenemos que estos 4 nexos solamente uno puede ser un condicional. Tenemos entonces que de todos estos nexos, el de la letra D, a menos que, es el nexo que indica condición. En esta frase, la estructura a menos que se utiliza para expresar una excepción o condición que debe de cumplirse para que algo suceda. En este caso, la condición es que haya una emergencia para que se permita abrir la puerta. Por lo tanto, la opción correcta es D. ¿Por qué las demás opciones no son correctas? Tenemos el inciso A, el hecho de que no es un nexo que indique condición, sino que se utiliza para introducir una oración subordinada que explica una causa o razón. No encaja en la frase porque no establece una condición para abrir la puerta, sino que más bien se usa para explicar un motivo o una situación. El siguiente nexo tenemos que es de modo que. De modo que es un nexo que indica consecuencia o finalidad. Se usa para mostrar el resultado de una acción o el propósito de algo. No expresa una condición, por lo que no es adecuado en el contexto de la frase que requiere una condición, como lo hemos visto anteriormente, para abrir la puerta. El nexo C, aunque, es un nexo que indica concesión, utilizado para introducir una idea que contrasta con la principal, pero que no impide su realización. No expresa una condición específica, sino que introduce una idea opuesta que no cambia el hecho principal. En el contexto de la frase, no cumple con la necesidad de indicar una condición para abrir la puerta. Por lo tanto, la opción correcta es a menos que, como ya lo hemos visto en el inciso D, ya que el único nexo que establece claramente una condición que debe cumplirse para que se pueda abrir la puerta es este caso. La existencia de una emergencia. Esa es la condición. Tenemos entonces la pregunta número 2, que nos hace la siguiente cuestión. ¿Qué estrategia sigue el anunciante para mostrar las cualidades del producto en el siguiente anuncio? Todo es facilidad y felicidad en el hogar con Licuafácil, la licuadora de la era moderna. Ese es el anuncio. Tenemos las siguientes opciones. Inciso A, mostrar su funcionamiento. Inciso B, señalar que es novedoso. Inciso C, exagerar sus ventajas. Inciso D, indicar que es para el hogar. Tenemos entonces que la respuesta correcta es la C, exagerar sus ventajas, ya que el anuncio hace afirmaciones amplias y poco específicas sobre la licuadora, como todo es facilidad y felicidad en el hogar. Estas son declaraciones que exageran los beneficios del producto sin dar detalles concretos sobre cómo se logran esos beneficios. Una clara indicación que se está exagerando sobre sus ventajas. ¿Por qué las demás opciones no pueden ser las correctas? En el caso de A, mostrar su funcionamiento, como bien lo dijimos, el anuncio no describe ni muestra cómo funciona la licuadora. No hay detalles sobre sus características técnicas, modos de uso, ni una demostración de su funcionamiento. Inciso B, señalar que no es novedoso. Aunque se menciona que es la licuadora de la era moderna, esto no es el enfoque principal. La frase principal se centra más en los beneficios emocionales, facilidad y felicidad, que en la novedad del producto. Inciso D, indicar qué es para el hogar. Si bien se menciona en el hogar, no es la estrategia principal. El énfasis está más en los beneficios emocionales y de calidad de vida que en el hecho de que sea un producto para el hogar. En todo caso, para reiterar, estamos diciendo que la respuesta correcta es C, exagerar sus ventajas. Leeremos a continuación el pequeño texto.
La cartografía o ciencia que se dedica a elaborar toda clase de mapas es un recurso indispensable para el desarrollo de cualquier nación. Constituye una manera de ver lo que la superficie terrestre presenta en forma de fenómenos y hechos geográficos. La cartografía simplifica la realidad, la cual presenta de manera clara y accesible para casi cualquier persona, dependiendo del tipo de mapas que se trate. La dificultad de hacer mapas en la antigüedad era enorme, pues no se contaba con los recursos de la fotografía aérea, lo cual cambió definitivamente la forma de hacer cartografía. Los primeros mapas se hacían recordando la ubicación relativa de las cosas y lugares. A pesar de todo, la memoria y el ingenio de la gente jugó un papel importante en la historia de los mapas de antaño. El siglo XVII marcó un periodo de transición. Las innovaciones impuestas por Copérnico, Kepler y Galileo influyeron en el conocimiento del universo y del mundo. Con ello se inició el empleo de proyecciones cartográficas, introduciendo las matemáticas en la elaboración de mapas. Armando Aguilar, 2001, Geografía General México, Pearson, Educación. Tenemos aquí que hay que identificar entonces el tema principal de este pequeño texto. Ok, tenemos las opciones que en este caso serían como opción A, la aportación de Copérnico, Kepler y Galileo en el siglo XVII que ayudaron a la transición de la cartografía. El inciso B, ¿qué es la cartografía? ¿Para qué se usa? ¿Y cómo se ha desarrollado a través del tiempo? El inciso C, dificultad para elaborar mapas en la antigüedad, ya que no se contaba con fotografía aérea. O inciso D, los primeros mapas se hacían recordando la ubicación relativa de las cosas y los lugares. Aquí tenemos que tener bien en mente el tema de las oraciones temáticas. Las oraciones temáticas por lo general se encuentran al principio de un pequeño párrafo. Estas oraciones tienen como propósito precisamente dar a conocer el tema, todo el tema de un texto, de un párrafo. Ok, entonces esa es una de sus características que se encuentran al principio del texto. También se pueden encontrar en medio, también se pueden encontrar al final, pero precisamente otra de sus características es que nos dan información completa. A pesar de que no sea tan amplia el enunciado, nos dan información prácticamente completa de lo que se va a tratar el texto. ¿Ok? Entonces tenemos aquí que el tema principal del texto lo tenemos la respuesta correcta en el inciso B, que nos indica qué es la cartografía, para qué se usa y cómo se ha desarrollado a través del tiempo. Esa es la respuesta correcta, ya que el texto presenta una definición de cartografía, explica su importancia para el desarrollo de las naciones y describe cómo simplifica y presenta la realidad de manera accesible. Además, se detalla la evolución de la cartografía desde sus inicios, mencionando las dificultades antiguas y cómo las innovaciones científicas y tecnológicas, como la fotografía aérea y las aportaciones de figuras importantes del siglo XVII, han influido en su desarrollo. Tenemos aquí que precisamente esta pequeña frase, que es la cartografía, para qué se usa y cómo se ha desarrollado a través del tiempo, precisamente resume muy bien de lo que se trata, o digamos el tema principal de este pequeño párrafo. ¿Por qué los demás incisos no cumplen con esa condición? Por ejemplo, el inciso A, el cual explica que las aportaciones de Copérnico, Kepler y Galileo en el siglo XVII que ayudaron a la transición de la cartografía no puede ser la correcta. Aunque el texto menciona las contribuciones de estos científicos como Copérnico, Kepler y Galileo, este aspecto es solo una parte de la explicación general sobre el desarrollo de la cartografía, no es el tema central. Ok, tenemos que el inciso C, la dificultad para elaborar mapas de la antigüedad, ya que no se contaba con fotografía aérea, es el mismo caso. El texto sí menciona las dificultades de hacer mapas en la antigüedad y la falta de fotografía aérea, pero eso es precisamente una parte del desarrollo histórico de la cartografía que se discute, no es el tema principal. En el inciso D, tenemos que nos dice los primeros mapas se hacían recordando la ubicación relativa de las cosas y los lugares. Esta es una afirmación contenida en el texto, sí, pero solo es un detalle específico sobre los primeros métodos de elaboración del mapa, no es el tema
central del texto. Por lo tanto, tenemos que la opción B es la correcta, ya que resume de manera más completa el contenido y el propósito principal del texto. Les repito, para eso tenemos que tener bien presentes lo que serían las oraciones temáticas, que repito, varias de sus características son que están al principio de un párrafo, nos dan información completa a pesar de que la frase puede que no sea muy grande, y también a veces resume bastante bien lo que va a tratar en todo el pequeño párrafo, hasta incluso de lo que puede tratar todo un texto. El tema de la siguiente pregunta son los tipos de narrador. En español, o más bien dicho en la literatura de habla española y en otros tipos de literatura, tenemos que hay 3 tipos de narrador. El primero es el narrador en primera persona, que entre ellos está precisamente catalogado el narrador protagonista, que es aquel que se trata del personaje principal del relato y cuenta la historia a partir de su experiencia propia. El monólogo interior o narrador interior, que es aquel que no transmite una historia a los lectores, sino que se dirige el relato hacia ellos mismos. Tenemos como parte también del narrador en primera persona el narrador testigo, que es aquel que ofrece su punto de vista sobre los hechos ocurridos, pero narra un relato de terceros. Después tenemos el narrador en segunda persona, que se dirige al lector mediante el tratamiento de usted, tú, ustedes o vosotros. Este tipo de narrador se suele encontrar más en relatos epistolares que en el resto de las obras literarias. Un relato epistolar es aquel que se dedica precisamente mediante cartas o testimonial. Ese es el tipo de narrador el tipo de literatura en el que podemos encontrar un narrador en segunda persona. Y por último tenemos el narrador en tercera persona, que se divide en 2, el cual es el narrador omnisciente. Este narrador omnisciente narra la historia en tercera persona, conociendo todos los detalles. Este narrador omnisciente también se conoce como narrador total o el narrador que está en todas partes. Y tenemos también el narrador equisciente, el que es aquel que tiene acceso a los sentimientos y los pensamientos del personaje en el que se centra el relato, pero tiene un desconocimiento generalizado del resto de personajes. Como bien lo dice la explicación, solamente se centra en el personaje que está en el principal. ¿Okay? Conoce sus sentimientos, conoce su forma de pensar, conoce la forma en la que va a actuar, más no conoce la forma de la que va a actuar o los sentimientos de los otros personajes, ya sea principales o secundarios. Ya con esta información de los tipos de narrador, tenemos que la pregunta 4 nos indica en cuál de las siguientes oraciones existe la presencia de un narrador. Tenemos entonces el inciso A, que dice: México es un país que tiene muchos problemas económicos, educativos, etc. B, el niño estaba jugando cuando de pronto oyó que alguien le hablaba al oído. Es el inciso B. Inciso C, ¿cuáles son los problemas que se le pueden presentar a un adolescente en la escuela? Esta forma de pregunta. Inciso D, necesito que vayas a decirle a María que no puedo ir a verla. Una oración exclamativa por los tipos de signo que abren y cierran la frase. Tenemos entonces estas 4 frases en la que naturalmente, por el tipo de enunciación y por las características de la oración, tenemos que el inciso correcto es el B. El niño estaba jugando cuando de pronto oyó que alguien le hablaba al oído. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? Esta oración describe una situación y los eventos que le suceden a un personaje, que en este caso es el niño. Un narrador está contando lo que el niño estaba haciendo y lo que experimentó. Oyó que alguien le hablaba al oído. Esto implica la presencia de un narrador que relata la escena y los hechos. ¿Okay? ¿Por qué no puede ser el inciso A? México es un país que tiene muchos problemas económicos, educativos, etc. Esta oración es una afirmación informativa sobre México y sus problemas. No hay un relato de eventos ni un personaje específico en una situación narrativa, por lo que no se requiere un narrador. Es más bien como si fuera la introducción de un artículo informativo, una noticia. Entonces, no, esa no puede ser. Inciso C, ¿cuáles son los problemas que se pueden presentar a un adolescente en la escuela? Es una oración interrogativa.
En esta pregunta, que busca información o reflexión sobre los problemas que un adolescente puede enfrentar, no hay un relato ni personajes específicos y no hay un narrador. Como repito, es una oración interrogativa. Ok, en el inciso D. Ok, necesito que vayas a decirle a María que no podré ir a verla. Mismo caso que el de arriba, tenemos que le encierran signos de admiración. Esta es una oración exclamativa o exclamación que demanda directamente de una persona a otra como una atención, prácticamente como una orden. Se trata de un diálogo o discurso directo sin un narrador que cuente la acción. Precisamente es como una narración entre una interacción entre dos personas. No es una narración. Por lo tanto, la opción B es la correcta porque presenta un escenario en el que un narrador describe los eventos que le suceden a un personaje, en este caso el niño. Tenemos ahí un narrador, que es precisamente puede ser en este caso un narrador omnisciente, y el niño, que es precisamente un personaje. En la siguiente pregunta nos indica: completa el enunciado con base en las secuencias temporales. El pequeño texto nos dice: debemos escalar la montaña, espacio del amanecer. Recuerden que espacio estamos abajo donde la cantidad de oxígeno es mayor, pero a medida que ascendemos tenderá a disminuir. Llegaremos a la cima, permaneceremos media hora y espacio bajaremos. Tenemos aquí que los incisos nos indican A, después, aunque, ahora; B, antes, mientras, después; C, después, apenas, finalmente; D, antes, a pesar de que, finalmente. De estos nexos, esta lista de nexos, nos tenemos que los que se ajustan precisamente a la narración, digamos que en esta concordancia temporal, son los del inciso B, antes, mientras, después, porque son precisamente secuencias temporales en el enunciado y deben seguir un orden cronológico y lógico para que el texto tenga coherencia y claridad. En este caso, estas palabras son adverbios de tiempo que nos están precisamente ordenando, digamos que en un principio con la palabra antes, con el adverbio antes, después con mientras, que denota un adverbio como, digamos, por decirlo así, de simultaneidad, ¿ok? Y finalmente con después, que ya digamos que nos está indicando cosas que pasaron precisamente inmediatamente después de mientras, ¿ok? ¿Por qué las demás palabras no pueden ser la respuesta correcta? En el inciso A, después, aunque y ahora, tenemos que no tienen sentido en este contexto porque la intención es comenzar la escalada antes del amanecer. La palabra aunque no indica una acción simultánea como lo hace mientras. Ahora no sigue lógicamente después de permaneceremos media hora. Ok. El inciso C, después, apenas, finalmente. Es un problema similar, ya que después del amanecer, apenas, estamos abajo, no refleja una acción simultánea adecuada, y aunque finalmente puede ser correcto, las primeras dos elecciones no son lógicas en este contexto, no serían coherentes. La inciso D, tenemos las palabras antes, a pesar de, finalmente. Aunque antes es correcto, a pesar de que nos indica una acción simultánea, sino una concesión, lo cual no es adecuado para describir las condiciones del oxígeno mientras se está escalando. Finalmente, es correcto para la estructura general de la secuencia, no es fluida con a pesar de que. Por lo tanto, la opción B es la más lógica y correcta. Debemos escalar la montaña antes del amanecer. Recuerden que mientras estamos abajo, la cantidad de oxígeno es mayor, pero a medida que ascendemos, tenderá a disminuir. Llegaremos a la cima, permaneceremos media hora y después bajaremos. Esta opción, que proporciona una secuencia temporal clara y lógica para las acciones descritas, es precisamente la correcta. La siguiente pregunta nos indica: selecciona los casos en los cuales se utiliza la coma. Número 1, para separar elementos de una oración, para separar palabras o frases que se intercalan en una oración a modo de explicación, antes de una cita textual, la cual se escribe entre comillas,
para suplir la ausencia de un verbo o de palabras que se sobreentienden, para dejar incompleta una frase cuando lo que sigue es obvio. Aquí nos está indicando los usos correctos, nos está indicando cuáles son los usos correctos de la coma. Entonces tenemos que la opción A es la más certera, porque la coma se utiliza en varios contextos en español y las siguientes opciones describen casos correctos de uso de la coma. En este caso, o la 1, para separar elementos de una oración, por ejemplo, compré manzanas, coma, peras, coma, naranjas y uvas. El 2, para separar palabras o frases que se intercalan en una oración a modo de explicación. Por ejemplo, la Ciudad de México, coma, capital de la República, es muy grande. ¿Ok? Y finalmente la 4, para suplir la ausencia de un verbo o de palabras que se sobreentienden. Por ejemplo, tú pones la mesa, punto y coma, yo, coma, los cubiertos. ¿Ok? Esas serían las opciones. La opción correcta, el inciso A. ¿Y por qué digamos que el uso 1, 2 y 4 son los correctos? ¿Por qué las otras opciones no están, digamos, correctas? En el caso de las otras opciones que nos quedan, que son la 3 y la 5, la frase 3, antes de una cita textual, la cual se escribe entre comillas, este es un uso incorrecto. Normalmente, antes de una cita textual se utilizan los 2 puntos, no una coma. Por ejemplo, 2 puntos, ella dijo, 2 puntos, nos vemos mañana. Ok, digamos que de ahí tenemos un ejemplo dentro de un ejemplo. Ok, y en el uso 5, para dejar incompleta una frase cuando lo que sigue es obvio. Este caso no es un uso formal de la coma en español. La coma no se usa para dejar una frase incompleta. ¿Ok? Por lo tanto, la opción correcta es la A, 1, 2 y 4, ya que describe adecuadamente los casos en los cuales se utiliza debidamente o de forma correcta la coma. En la pregunta número 7 nos indica, relaciona el tipo de recurso lingüístico con los ejemplos que le corresponden. Tenemos 2 recursos lingüísticos, el número 1 es la sucesión y el número 2 es la simultaneidad. Y ejemplos tenemos 5, A mientras, B después, C debido a, D más tarde, E al mismo tiempo. Tenemos aquí que son igualmente tipos de nexos, pero digamos que lo que nos pide, la opción correcta sería la D, 1, B y D y 2, A, E. ¿Por qué? La sucesión es un recurso lingüístico que indica que una acción ocurre después de otra en el tiempo, por lo tanto, los ejemplos correspondientes son después y más tarde, que precisamente nos dan esa semántica, ese significado de cosas que pasan después, que pasan, como dice bien el inciso de más tarde. ¿Ok? Y en el caso de la simultaneidad, este recurso lingüístico indica que 2 acciones ocurren al mismo tiempo. Por lo tanto, los ejemplos que corresponden correctos son mientras y al mismo tiempo. Como ya lo había indicado, son elementos que pasan al mismo tiempo. Eso es la simultaneidad. ¿Por qué el inciso A, B y C no pueden ser correctos? El inciso A, esta opción mezcla la sucesión, B con la simultaneidad, A incorrectamente, y coloca la C y la D que no son adecuadas para simultaneidad. ¿Ok? El inciso B, esta opción coloca debido a, digamos que en la C, que es un recurso causal en la categoría de sucesión, lo cual es incorrecto. En inciso C, esta opción coloca al mismo tiempo en E, en sucesión, y debido a en C, en simultaneidad, lo cual también es incorrecto. Y finalmente, la D, esta es la opción correcta ya que coloca después y más tarde bajo sucesión y mientras y al mismo tiempo bajo simultaneidad, lo cual es precisamente correcto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. ¿Ok? Repito, un poco para rememorar. El recurso lingüístico 1, sucesión. Este recurso lingüístico indica una acción que ocurre después de otra. Es por eso que precisamente en el recurso lingüístico 1, que es sucesión, van bien colocados B, después y D más tarde. Y en el recurso simultaneidad tenemos a
mientras y que es al mismo tiempo, que precisamente son cosas simultáneas que ocurren al mismo tiempo. En la siguiente pregunta nos está planteando precisamente las funciones de los nexos. En este caso la pregunta dice: ¿cuál nexo funciona para introducir ideas que conserven la continuidad de un texto? Tenemos entonces el inciso A, que dice además, el inciso B pero, el inciso C sin embargo, el inciso D más. Aquí nos indica la presentación que la respuesta correcta es la A, el nexo además. Como dice ahí un poquito, además es un nexo aditivo que se utiliza para añadir información que refuerza o complementa lo que se ha dicho previamente, manteniendo la continuidad del discurso. Los demás nexos, pero, sin embargo y más, ahorita lo vamos a ver, tienen una connotación adversativa, una connotación de división, no de continuidad. ¿Vale? Vamos a explicar por qué. Tenemos aquí que el nexo pero es un nexo adversativo que introduce una idea que contrasta o se opone a la anterior, en lugar de mantener la continuidad, lo cual crea una oposición o contradicción. El nexo, sin embargo, es otro nexo adversativo, como el anterior, que introduce una idea o que contradice o limita a la anterior, marcando un contraste. No se usa para mantener la continuidad, sino para señalar una diferencia. El nexo más es una conjunción adversativa similar a pero, que introduce una idea que contrasta con la anterior. Tampoco mantiene una continuidad, sino que introduce una oposición. Por lo tanto, regresando a la respuesta correcta, la opción A es la indicada, ya que es un nexo que introduce ideas adicionales que mantienen la continuidad de un texto. Pregunta número 9 nos indica: ¿cuál oración tiene un verbo conjugado en copretérito de indicativo? Vamos a hablar un poco de ese tiempo verbal. El copretérito, también conocido como pretérito imperfecto, es un tiempo verbal del modo indicativo que se utiliza para describir acciones pasadas que no tienen un final definido, acciones habituales en el pasado o para descubrir circunstancias y estados en el pasado. Los verbos en copretérito de indicativo en español terminan en aba para los verbos de la primera conjugación o ia para los verbos de la segunda y tercera conjugación. Ya que tenemos bien definidos qué es el copretérito indicativo, vamos con las opciones. La primera de ellas, A: nunca imaginé que podrías ayudarme tanto a conseguir mis metas. Inciso B: cuando estaba cerca de la meta, recordé a todos mis seres queridos. Inciso C: la tolerancia es algo que nunca ha estado en la meta de los jóvenes. Inciso D: la posibilidad que tuviste para ganar nunca estuvo tan cerca como ahora. Tenemos entonces que la opción correcta es la B: cuando estaba cerca de la meta, recordé a todos mis seres queridos. Ok, como bien lo dice la explicación que dimos anteriormente, para los verbos de la primera conjugación, la terminación es aba. Tenemos que aquí el verbo que tenemos aquí conjugado es el verbo estaba. Cuando estaba cerca de la meta, recordé a todos mis seres queridos. El verbo estaba en su forma infinitiva es estar. Es un verbo de la primera conjugación. Recordemos que las conjugaciones en los verbos son 3. La terminación ar, que es la primera conjugación, la conjugación er, que es la segunda, y precisamente verbos en infinitivo que terminan en ir, que es la tercera conjugación. Okay, entonces coincide precisamente con lo que nos está explicando la definición del copretérito. El verbo estaba, precisamente de la primera conjugación, termina en aba. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Ahí tenemos que está un verbo conjugado en copretérito de indicativo. ¿Por qué las demás opciones no son correctas? En el caso de la A, opción A, tenemos que él dice: nunca imaginé que podrías ayudarme tanto a conseguir mis metas. El verbo imaginé está en pretérito perfecto simple, no está en copretérito. Y el siguiente verbo podrías está en condicional. Inciso C: la tolerancia es algo que nunca ha estado en la mente de los jóvenes, tampoco es
correcta, ya que la perífrasis verbal ha estado es un pretérito perfecto compuesto, no es un copretérito. Un tiempo compuesto o un verbo compuesto es aquel que une dos verbos, en este caso he estado, en donde el verbo es el auxiliador y es el que se encuentra conjugado, y estado es un participio terminado en ado. Entonces tenemos ahí una perífrasis verbal o un tiempo compuesto, por lo tanto no está en copretérito, ¿vale? Eso de la posibilidad que tuviste para ganar nunca estuvo tan cerca como ahora. Los verbos ahí tuviste y estuvo están en pretérito perfecto, simple, más no en copretérito. Por lo tanto, repitiendo la información, la opción correcta es la B. Cuando estaba cerca de la meta, recordé a todos mis seres queridos, porque contiene el verbo estaba conjugado en copretérito indicativo. Ya dijimos por qué, por su terminación en aba y por ser un verbo de la primera conjugación. La pregunta número 10 dice así: las oraciones tienen concordancia entre sujeto y predicado, excepto. Aquí nos está pidiendo que entre estas 4 oraciones que nos están dando, encontremos aquella que no tiene concordancia entre sujeto y predicado. Para ello, tenemos que explicar un pequeño tema rápidamente. La concordancia entre sujeto y predicado tiene que ver con los 3 accidentes del verbo. Un verbo, al momento de estar conjugado, tiene las características que puede denotar persona, tiempo y número. ¿Ok? El número quiere decir en cuanto a plural y singular. Persona, ya sea las 3 primeras personas del singular, yo, tú, él, o las terceras personas del plural, nosotros, ustedes y ellos. Y en tiempo, ya sea presente, pasado y futuro. Toda esa información es la que puede contener un verbo conjugado en una oración. Para eso, al momento de que el verbo está conjugado, va a concordar con el sujeto, que en este caso puede ser un sustantivo, o el propio verbo. Si no hay un sujeto implícito, lo puede haber explícito, quiere decir que no esté del todo ahí señalado. El verbo, por su flexión verbal, dando estos en tiempo, en número y en género también, puede indicarnos el sujeto de la oración sin necesidad de que esté un sustantivo. ¿Ok? Entonces, tenemos que las 4 oraciones donde nos piden contar aquella que no esté en concordancia. Tenemos: la muralla china tiene 8.852 kilómetros de largo y se construyó para proteger al país de los ataques Xiongnu. ¿Ok? B. En 1980, la UNESCO declaró al Coliseo de Roma como Patrimonio de la Humanidad. Inciso C. La pirámide de Keops son los únicos sobrevivientes de las 7 maravillas del mundo antiguo. Inciso D. En la antigüedad, la ciudadela de Machu Picchu fue utilizada como palacio y santuario religioso. ¿Cuál de estas oraciones no coincide en sujeto y predicado? Pues tenemos que, si pusimos atención al momento de leer, es fácil encontrar que la respuesta es la inciso C. Porque volvamos a leerla. La pirámide de Keops son los únicos sobrevivientes de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aquí la concordancia entre sujeto y predicado exige que el verbo concuerde en número y persona con el sujeto. En esta oración el sujeto, el sujeto, la pirámide de Keops está en singular, pero el verbo son está en plural, lo cual crea una discordancia. Para que estuviera correcto, tendría que decir: la pirámide de Keops es la única sobreviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Ven? Entonces aquí el verbo está cambiando precisamente su flexión. No concuerda en tiempo ni en persona con el sujeto, que es la pirámide de Keops. Vamos a ver entonces los otros ejemplos, cómo sí concuerdan. La muralla china tiene 8.852 kilómetros de largo y se construyó para proteger el país de los ataques Xiongnu. La muralla china es el sujeto, está en singular, y se construyó también están en singular, por lo que hay concordancia. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito con el error, como lo que está en la pirámide de Keops. Imaginen ustedes que diga: la muralla china tienen
8.852 kilómetros de largo y se construyeron para proteger el país de los ataques Xiongnu. Ahí tenemos que pasa lo mismo en el ejemplo de la inciso C. Ok, cambiamos el verbo por plural, tienen. La muralla china solamente es una. Entonces por eso sí concuerda bastante bien el verbo tener con el singular de la muralla china. Ok, entonces podemos hacer ese cambio cuando tengamos una duda, incluso para poder identificar el sujeto de una oración que tal vez sea difícil de identificar. ¿Cómo podemos hacer? Cambiamos el verbo de número o de persona y la palabra o el sustantivo aquel que tenga que cambiar para que se escuche bien esa concordancia al momento de cambiar un verbo, ese es el sujeto. Ok, tenemos en el inciso B. En 1980 la UNESCO declaró al Coliseo de Roma como Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO, que en este caso es el sujeto, está en singular y declaró también está en singular, por lo que también hay concordancia. Volvamos otra vez a poner un ejemplo. Imaginen ustedes que la oración diga: en 1980 la UNESCO declararon al Coliseo de Roma como Patrimonio de la Humanidad. Declararon también está en plural. Ok, la UNESCO simplemente es un organismo internacional, por lo que está en singular. Ok, y el verbo también está en pasado y también está en singular. Vamos a hacer la flexión del verbo declarar en presente y también en pasado. Yo declaro, tú declaras, él declara, ustedes declaran, ellos declaran, ustedes y ellos declaran, ¿no? En pasado, él declaró, yo declaré, tú declaraste, él declaró. Ok, entonces aquí tenemos que está en la tercera persona del singular. Él o ella declaró al Coliseo de Roma como Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué persona es o qué sujeto es? La UNESCO. El inciso D. En la antigüedad la ciudad de Machu Picchu fue utilizada como palacio y santuario religioso. La ciudad de Machu Picchu es singular y fue utilizada, tenemos aquí que es un participio, también está en singular, por lo que hay concordancia con lo que explicamos precisamente con anterioridad. Por lo tanto, repitiendo un poco, la opción C, la pirámide de Keops son los únicos sobrevivientes de las 7 maravillas del mundo antiguo, es precisamente la opción correcta, pero en su construcción está mal hecha debido a la falta de concordancia entre el sujeto singular, que es la pirámide de Keops, y el verbo en plural que se dice que está ahí como son. Tendría que decir es, para que concordara correctamente con lo que venimos diciendo de la concordancia entre sujeto y predicado o sujeto y su verbo. En la pregunta 11 tenemos: ¿cuál enunciado tiene una oración subordinada que introduce información mediante una explicación? Tenemos entonces que hay muchos tipos de oraciones. En este caso tenemos las oraciones subordinadas, que dependen principalmente de una oración principal. Okay. Y también tenemos las oraciones explicativas, que como su nombre lo dice, introducen información explicando ya sea una oración principal, principalmente. Este tipo de oraciones, las subordinadas, tanto las explicativas, las podemos identificar porque las introducen nexos. Vamos a ver entonces el inciso A. Dice: su objetivo es contar historias utilizando herramientas como control de voz, gestos, velocidad y volumen. Aquí tenemos una particularidad que tenemos uno de los usos de la coma, porque separa elementos de una oración: voz, coma, gestos, coma, velocidad y volumen. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Inciso B. Leer y compartir cada semana una noticia que pueda ser de interés para los alumnos en una buena estrategia. Ese cada semana podría utilizarse como una explicativa, pero digamos que no cumple la condición para una oración subordinada. Inciso C. En los clubes de teatro se leen y se discuten obras teatrales y se realizan dramatizaciones de situaciones cotidianas. Aquí tenemos que los nexos principales es el nexo coordinativo de y. Entre los clubes de teatro en los clubes de teatro se leen y se discuten obras teatrales y se realizan dramatizaciones en situaciones cotidianas. Esas 3 oraciones que están, digamos que unidas por esa conjunción y,
están al mismo nivel. Las tres oraciones son principales, no hay ninguna subordinada. Y precisamente tenemos la opción D. El objetivo de este tipo de actividades, como indica el programa de español, es crear varios espacios para la lectura. ¿Qué oración tendría aquí? Como dice la pregunta, ¿cuál enunciado tiene una oración subordinada que introduce información mediante una explicación? La respuesta correcta tenemos que en todo caso sería la D. ¿Por qué es la opción D? La frase, como indica el programa de español, es una oración subordinada explicativa que proporciona precisamente una explicación adicional sobre el objetivo de las actividades mencionadas. Esta oración subordinada se inserta mediante comas y sirve para aclarar o ampliar la información del enunciado principal, que en este caso es el objetivo de este tipo de actividades. Esa es la oración principal. Las otras oraciones que tenemos, las otras opciones, porque no son correctas, tenemos la opción A. Su objetivo es contar historias utilizando las herramientas como control de voz, gestos, velocidad y volumen. Esta oración enumera herramientas utilizadas para contar historias, pero no introduce una explicación mediante una oración subordinada. Como les dije anteriormente, simplemente tiene un uso correcto de las comas, que es para enumerar o para separar elementos de una oración o de un enunciado. Inciso B. Leer y compartir cada semana una noticia que pueda ser de interés para los alumnos es una buena estrategia. Esta oración expresa una acción que es considerada una buena estrategia, pero no incluye una oración subordinada explicativa. ¿Ok? Inciso C, tenemos que dice: en los clubes de teatro se leen y se discuten obras teatrales y se realizan dramatizaciones de situaciones cotidianas. Esta oración describe actividades que se realizan en los clubes de teatro, pero no contiene una oración subordinada explicativa. Como les he dicho, son oraciones coordinadas. Las tres oraciones están al mismo nivel porque las está uniendo un nexo coordinante, el cual es el nexo I. Ok, rememorando un poco, el inciso D, es el correcto, porque incluye una oración subordinada que proporciona una explicación adicional, precisamente enmarcada por las comas y porque está introducida por el nexo como, el cual es un nexo ejemplificativo, explicativo, okay, que introduce precisamente oraciones que están dando más información acerca de la oración principal, la cual se encuentra inmediatamente antes. Tenemos finalmente la pregunta número 12. ¿Cuál oración está conjugada en pasado de indicativo? Tenemos, como siempre, 4 opciones. Juan y Pedro vieron a qué hora llegó. Inciso B, hubieras temido a lo desconocido. Inciso C, Lucía había leído novelas de Carlos Fuentes. Y D, escribirías para Juan varias canciones. Ok, aquí tenemos que las oraciones, el pasado de indicativo es precisamente un tiempo que se utiliza para describir acciones que ocurrieron en el pasado. Precisamente en la oración del inciso A, vieron, está conjugado en el pretérito perfecto simple indicativo, que es un tiempo de pasado indicativo. Además, el verbo llegó también está en el pretérito perfecto simple de indicativo, por lo cual tenemos que la opción correcta es A. Como bien lo dice la explicación, indica o se utiliza para describir acciones que ocurrieron en el pasado y que ya están finalizadas. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que la opción B, hubieras temido a lo desconocido. Hubieras temido está conjugado en el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo y no es el pasado o pretérito de indicativo. C, Lucía había leído novelas de Carlos Fuentes. Había leído está conjugado en el pretérito pluscuamperfecto indicativo, que es un tiempo compuesto del pasado, pero no es el pasado simple, que precisamente es el que tiene el enfoque más común cuando se habla de pasado de indicativo. Como antes habíamos hablado de
verbos, compuestos. Había leído, tenemos aquí de nuevo que son dos verbos, uno auxiliar y uno auxiliado. El verbo auxiliar es el verbo haber, en este caso en el tiempo había, de pluscuamperfecto. Y después leído, el cual es un participio. Acuérdense que los participios terminan en ado, ido. Okay, no son verbos como tal, pues están aquí auxiliando o están siendo auxiliados por, en este caso, el verbo haber, que en este caso está conjugado, no está en infinitivo. El siguiente, escribirías para Juan varias canciones. El verbo escribirías está conjugado en el condicional simple, no en el pasado de indicativo. Ok, por lo tanto, repetimos la opción A. Juan y Pedro vieron a qué hora llegó. Es la correcta porque contiene los verbos vieron y llegó, que están conjugados en el pasado de indicativo.